Cordial saludo, mi nombre es Edwin Osorio, soy doctorante en Ciencias de la Educación y voy a hacer una presentación sobre los diseños mixtos en la investigación, sobre todo en la investigación educativa. Perdón, en cuanto a la introducción, entonces vamos a analizar las características principales de los métodos mixtos, vamos a analizar cómo se integran estos en la investigación y cómo han servido a la investigación educativa. El título sería Los métodos mixtos, una aproximación a la investigación educativa. Las características esenciales, entonces se habla de una integración, no es solo usar las técnicas de un método de forma indiscriminada o de ambos métodos de forma indiscriminada, sino que se van a integrar y cada uno, entonces pasamos al segundo punto que sería cada uno va a retroalimentar al otro, entonces cada uno le da un aporte diferente y especial al otro método. En cuanto al holismo, entonces se va a analizar un problema desde una perspectiva más amplia, más compleja, teniendo características de las ciencias duras, pero también del humanismo. O sea, no solo se va a tener el qué, sino el cómo, el por qué. En el proceso de integración, entonces, hablamos de una temporalidad. A veces los métodos cuantitativo y cualitativo se usan de forma simultánea, que serían entonces investigaciones concurrentes, pero también se pueden usar de forma secuencial, una iría primero que la otra. También se habla que hay un paradigma dominante, entonces generalmente en las investigaciones secuenciales uno de los métodos es principal y más importante que el otro. También se debe aclarar cuál es la función que tiene cada uno de estos métodos en la investigación. Por ejemplo, si es la corroboración, entonces haríamos una triangulación para analizar un fenómeno desde diferentes perspectivas, pero también puede ser una contrastación, que uno intente refutar al otro. En cuanto a las fases, entonces hay que analizar en qué fase se va a usar cada uno de los métodos. Puede ser si en la fase inicial se va a usar un método cualitativo, pero entonces en la recolección de datos se va a usar un método cuantitativo y en el análisis de los datos podríamos volver entonces en este caso a un método cualitativo. En cuanto a los datos se habla que existen dos tipos de datos, bidatos y monodatos. Esto está muy relacionado con la temporalidad, entonces si es bidato, entonces se habla que cada uno de los métodos, cuantitativo y cualitativo, funcionan de forma separada, pero si es monodato, cada uno está integrado y funcionan simultáneamente. En cuanto a las posturas críticas, se habla de una incompatibilidad por la ontología de estos mismos diseños, entonces se habla que el diseño cuantitativo entonces se nutre del positivismo y esta visión positivista habla de que la realidad es objetiva, mientras que el método cualitativo se nutre de una visión hermenéutica que habla que la realidad es subjetiva, que entonces depende del contexto, de la cultura, de la sociedad en general y del tiempo en el que se está viviendo. Por eso entonces se decía anteriormente que cada uno de los métodos medía de forma diferente y tenía una intencionalidad diferente y eran irreconciliables. En la actualidad estas posturas críticas se han superado y se ha visto que ambos métodos pueden funcionar correctamente y muestran una perspectiva diferente de la realidad. Sin embargo, se ha dado últimamente que hay una falta de rigor, una superficialidad en el uso de los métodos mixtos y algunas investigaciones no aclaran cómo se usa cada uno de los métodos, entonces esta sería la idea, evitar esta superficialidad. En cuanto a los aportes que ha tenido en la investigación educativa, pues se habla claramente de una complejidad. Entonces se puede analizar el fenómeno de formas diferentes, más amplias, y puede darnos unos resultados que también pueden ser generalizables. En este caso, entonces vemos la rigurosidad. Se usan los métodos de las ciencias duras, más llamadas ciencias duras, que son matemáticas, pero también se usan los métodos de las humanidades, la profundidad, el entender el por qué y el cómo. También entonces se habla de una flexibilidad, porque dependiendo del objeto de estudio, pues se pueden analizar estas investigaciones de formas muy complejas y muy variadas. En conclusión, entonces, los métodos mixtos pues, son una estrategia muy importante en la investigación y nos permiten entender los fenómenos de una forma más amplia, y podemos generalizar las conclusiones, pero también podemos entender el porqué de las actitudes de las personas. Estas serían entonces las referencias. Cordial saludo, Edwin Osorio.